Buenas tardes. ¿Vocês falam español? Ay, muito obrigado. La ecuación más universal es que ofensa es igual a castigo. El castigo es el producto natural de los que todavía usan el cerebro arcaico o el cerebro reptílico. El castigo reproduce las condiciones sociales y multiplica la violencia, la pobreza y la exclusión. La propuesta sobre la que quiero hablar es de una propuesta transformadora. Es un ascenso humano, o sea, justicia restaurativa, que implica palabras como bondad, misericordia, perdón. Y perdón entendido como la capacidad de ser un don, un regalo. Aquí se usa el cerebro nuevo, el cerebro evolucionado, el cerebro, si lo quieren, el cerebro espiritual, no necesariamente religioso, el cerebro espiritual. Les quiero hablar del caso de Colombia. Llevamos 60 años con grupos subversivos. Tenemos aproximadamente 500,000 muertos. Tenemos 5 millones de desplazados, 3 millones de víctimas directas, 7 millones de hectáreas de tierra robadas. Y por otro lado, tenemos en este momento 55,000 excombatientes que ya entregaron las armas y hacen parte de la vida civil. La violencia en Colombia no ha dejado la revolución política y económica que se soñaban los que fueron inspirados en la revolución de Fidel Castro o en la revolución del Che Guevara o en la revolución de un sacerdote revolucionario que se llamaba Camilo Torres. La violencia no ha resuelto el problema de la pobreza. La primera conclusión, la violencia no resuelve el problema de la pobreza. ¿Es claro? Al contrario, reprodujo la violencia en las relaciones cotidianas. Desestructuró las redes sociales, los procesos organizativos, las prácticas culturales de las comunidades. Hasta los grupos indígenas se dividieron. Creó mucha indiferencia como una forma que tuvo la gente para expresar su rabia. La violencia se naturalizó, se hizo parte de la vida cotidiana. Y se creó mucha desconfianza y raiva contra el Estado. Sobre todo contra el ejército y las Fuerzas Armadas. En este momento en Colombia tenemos 45 generales del ejército en la cárcel por corrupción y apoyo a la violencia en Colombia. ¿Qué ha hecho Colombia o qué hemos hecho los colombianos? Porque hemos hecho mucho lobby político. Hay un gran movimiento político. Lo primero fue que creamos la ley de víctimas, una ley que favorece a las víctimas con todo el presupuesto nacional en los próximos 10 años. El gran presupuesto nacional va a ser empleado para las víctimas. Y
implica asistencia en salud, educación, servicios funerarios, empleo, retorno a sus tierras, vivienda, créditos y indemnización por homicidio, desaparición, secuestro, tortura, violación. Y hay una lista enorme de cómo el gobierno debe hacer la reparación de las víctimas. Por 10 años, por los próximos 10 años, la gran prioridad para nosotros en Colombia son las víctimas. Hay medidas de atención psicosocial, hay medidas de rehabilitación, hay medidas de satisfacción, por ejemplo, la reparación simbólica, no servicio militar obligatorio para las víctimas, no hay servicio obligatorio para las víctimas. En Colombia es obligatorio, a las víctimas no. Existe el Museo de la Memoria, existen grandes programas de derechos humanos. Y en el tema de prevención, que es diferente al de satisfacción o al de rehabilitación, hay sobre todo garantías de no repetición. En este momento Colombia tiene aproximadamente 200,000 víctimas con protección de guardaespaldas. Este es el caso de Colombia. Por homicidio, las personas sobrevivientes están recibiendo hasta $16,000 por homicidio, desaparición forzada y por secuestro. Por lesiones personales y psicológicas, 16,000 también. Por lesiones que no causen incapacidad permanente como tortura, delitos contra la libertad y la integridad sexual y reclutamiento de menores hasta $12,000. Y desplazamiento forzado por también $11,000. Colombia se vio obligado a distribuir estos pagos en 10 años porque no alcanzaba a hacerlo ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 años. Y entonces todo el presupuesto se prolongó por 10 años. El gran secreto es sí. Muchas víctimas van a tener la paciencia para esperar los turnos que eso implica. Y si no, se convierte en un problema de revictimización. ¿Restaurar qué? Pedro es un menino de 12 años. Fue obligado a ver a su madre violada por 5 guerrilleros. Y los guerrilleros se tomaban turnos para violar a su madre. Y Pedro, de 12 años, no logra superar la memoria. Él se hace así, ¿sí? Como tratando de rasgar la memoria que tuvo, de ver la indignación, la raiva, de no poder hacer nada ante la madre violada por 5 salvajes. Pacho, un amigo mío, en estos días me entregó su camisa y su pantalón en el que lo torturaban o lo torturaron el ejército, porque hacía 6 años que era obligado a llevarla en su maleta, porque le hacía falta en su mala tener esa rabia, el rencor que guardaba por lo que le habían hecho. Y hace apenas un mes, Pacho me entregó la camisa y el pantalón, después de un curso de espere, decía, quiero que usted se vuelva consignatario de la memoria tan ingrata que tengo por lo que me pasó. Pero por 6 años la cargaba, siempre que viajaba, la cargaba consigo. Luis, un exguerrillero que entregó las armas hace 3 años.
Dice, logré entregar mis armas al gobierno, pero ¿a quién le entrego esta rabia que tengo por dentro? Este es el gran trabajo que tenemos nosotros que hacer. ¿Cómo ayudarles a estas víctimas a rehacerse internamente, a reposicionarse políticamente como ciudadanos, ¿sí? Y a empezar vidas nuevas? Con las víctimas, ¿qué tenemos que hacer? No basta la reparación material, económica y psicosocial. No basta. 91% de 142 víctimas que estamos estudiando, que recibieron verdad, saben quién mató a su ser querido, saben dónde lo mataron, saben quién lo mató, que recibieron la justicia, las personas están en la cárcel, que recibieron la reparación en dinero, reparación psicológica, y que tienen garantía de no repetición. Siguen reciclando casi inconscientemente la memoria vengativa. Memoria vengativa. En Colombia lo difícil no es tener dinero para reparar. Ese es un gran problema. En Colombia el gran problema no es tener guardiacorpas para garantizar no repetición. El gran problema de Colombia es esto. ¿Cómo superar la memoria vengativa? Y les advierto, lo que estoy diciendo a nivel de un país es lo que sucede a nivel interpersonal. Y entonces, mientras yo estoy hablando de lo colectivo de Colombia, les quiero decir que lo colectivo pasa por un ejercicio individual e interpersonal. Lo primero que necesitamos entonces es hacer lo que nosotros llamamos una hermenéutica o recomposición de la memoria vengativa. Pasar de los abismos de la rabia, de los abismos podridos, malolientes, sin oxígeno, pasar a las cumbres verdes oxigenadas de la bondad. Ese es el gran reto de las personas que hacen la caminada, el ejercicio del perdón. El perdón, en pocas palabras, es salirse del abismo para subir a las cumbres oxigenadas de la bondad. O, si lo quieren, es dejar de ser reptil, arcaico, para volverse totalmente humano, totalmente humano. La memoria. El gran problema en la reconstrucción de un país, pero también en la reconstrucción de relaciones interpersonales, es la memoria. La memoria tiene que ver con la verdad. Y en la verdad hay mínimamente tres lógicas. La lógica de los acontecimientos, la lógica del sentido, ¿por qué pasó? Y esas dos lógicas son muy importantes descubrirlas. Pero la lógica más importante para superar es la lógica del futuro. Las personas en el ejercicio de la memoria no se pueden quedar solamente en la lógica de lo que pasó, ni en la lógica del sentido, del por qué. Las personas tienen que subir a un nivel superior que es la lógica del futuro. No se pueden quedar en el pasado. Y la lógica del futuro es que muchas veces por un bienestar mayor, yo me olvido, hago el ejercicio de quitarme el malestar
que me tenía subyugado. Hay una urgencia número 2. Como ya se trata de dejar el pasado, el gran problema es construir un proyecto de futuro, tanto a nivel interpersonal como a nivel colectivo. Nosotros en Colombia en este momento se está negociando la paz con las personas que todavía quedan en la guerrilla. Y lo que más nos anima es que Colombia va a tener futuro. El futuro es lo que nos anima. Ahorita ya estamos dejando el pasado. Nosotros tuvimos crímenes terribles, terribles. Y ya estamos aprendiendo a que tenemos que superar la lógica del pasado y lanzarnos a la lógica del futuro. Y lo que más nos está animando en Colombia es el tener un futuro nuevo. Una de las cosas que nos está ayudando a esto es entender la corresponsabilidad ante la violencia. Los actores de la violencia, más que personas, encarnan condiciones históricas de los pueblos. Cargan el peso también de conceptos filosóficos, de ideas que con frecuencia hacen que las personas practiquen la violencia. Nosotros tenemos el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, el tema del clientelismo, bueno, una cantidad de cosas. En Colombia el ejército, en este momento Colombia tiene el ejército más grande de toda Latinoamérica después de Brasil, pero no hay comparación como países, ¿sí? Y desafortunadamente el engrandecimiento del ejército y de las armas ha fortalecido el concepto de violencia. Y uno de los grandes problemas que tiene Colombia en este momento es cómo desestructurar, cómo terminar, cómo reducir la grandeza del ejército. Nosotros ya no necesitamos un ejército tan grande. Nosotros necesitamos reducir el ejército, que entre otras cosas se lleva más del 5% de nuestro Producto Interno Bruto, cuando la educación escasamente se lleva el 4%. La justicia restaurativa en Colombia nos está obligando a vernos como cuerpo. Hay unos ejercicios maravillosos. Nosotros hemos trabajado en los últimos 6 años con unos 2,000 excombatientes y nos ha tocado trabajar en pequeños pueblos donde los combatientes de izquierda regresaban y hacer el ejercicio de reincorporación en el pueblo. Cuando mucha gente los veía como personas malas, ahora la gente comienza a recibirlos con cariño, un poco de reserva, pero comienzan a recibirlos con un poco de afecto porque se dan cuenta del esfuerzo que están haciendo para volver a la vida civil, a la paz, de colaborar a la paz. Y entonces, este ejercicio de sentirnos cuerpo, ¿sí?, es como cuando este cuerpo siente que este pie está enfermo o se dobló o se quebró. No solamente nosotros ponemos en la cama el pie, sino todo el cuerpo. El sentido de cuerpo es para nosotros está siendo muy importante. Nosotros hemos llegado al tema del perdón y a nivel de Colombia estamos a punto de hacer que el perdón se convierta en una exigencia de la paz. Yo no sé si lo vamos a lograr porque también hay muchos opositores, muchas personas que siguen funcionando con el cerebro arcaico y que no quieren que muchos victimarios u ofensores sean amnistiados o peor, que sean admitidos en la contienda política, como posiblemente va a suceder, que muchos de los jefes exguerrilleros hagan parte a futuro del Congreso
de la República. Yo solo les quiero decir una cosa, el ejercicio que estamos haciendo nosotros es que el perdón como ejercicio individual es muy difícil, pero se facilita poderosamente cuando trabajamos en grupiños. Hay una fuerza contagiosa cuando 3 o 4 o 5 víctimas hablan de su dolor. Y cuando se les presenta la propuesta del perdón, el uno le explica al otro, el otro al otro y el otro al otro. Y a un cierto momento se ilumina el cerebro de todos. Y lo que en neurociencia se llama la multiplicación de inteligencias. Cuando las personas trabajan en equipo, es lo que sucede cuando nosotros hacemos la propuesta del perdón en pequeños grupos. Es algo milagroso. Yo no sé qué pasa. En este tema del perdón juega toda una cultura muy antigua, unos arquetipos que cargamos los seres humanos. Primero que todo, es el arquetipo del sacrificio. Los griegos lo llaman fármaco, de ahí viene farmacia, ¿sí? Y fármaco era una persona que tenían siempre para sacarla en procesión por la ciudad y para que la gente le tirara todos los insultos cuando él pasaba, ¿sí? Y entonces todos pasaban tirando insultos, ¿entienden? Exactamente. Y ese era como el chivo expiatorio. En algunos casos era incluso sacrificado. En tribus todavía hoy hay el sacrificio como un ejercicio, sacrificio de animales, como un ejercicio de limpiar, de quitar los pecados, las faltas del grupo, de la comunidad, de las personas. Los ofensores, hablamos de las víctimas, ¿verdad? Con los ofensores, o sea, con los excombatientes, hay toda una psicología difícil. Son, en el fondo, son personas desconectados de su bondad. Eso es todo. Y entonces hay todos unos ejercicios. Bueno, y entender que antes de ser victimarios, los victimarios fueron víctimas. Y entonces hay todo. Colombia creó la ley de los victimarios. Antes yo les hablé de la ley de víctimas, ¿verdad? Hay otra ley única en el mundo, en Colombia, una ley única en el mundo que le da una bofetada a la justicia tradicional. Y es que todos los guerrilleros que entreguen las armas, devuelvan los bienes, confiesen los crímenes, tendrán máximo 8 años y mínimo 5 en la cárcel. Y gracias a esa ley se han entregado 55,000 excombatientes. Los abogados decían, ¿cómo es posible? Una persona que confesó haber matado a mil personas. ¿Cómo es posible que tenga 8 años de cárcel? ¿Sí? Y sin embargo, nosotros hemos considerado que esta es justicia restaurativa. Si no, nosotros no hubiéramos logrado conseguir a 55,000 personas que dejaron las armas. Básicamente a ellos se les exige responsabilidad por el daño causado y expresar la vergüenza, el dolor público. Y ellos, cuando hay ambiente seguro, importante, cuando hay ambiente seguro, los excombatientes lloran y expresan genuinamente la responsabilidad por el daño causado y la vergüenza que sienten por lo que han hecho y el deseo de poder tener o dinero o tiempo o salud para reparar a las personas. Con la cultura política de perdón, y yo sé que no he hablado de qué esperen y de qué se ha hablado perdón, pero lo bonito de la cultura de política de perdón es que se reconfiguran, se recrean los tejidos sociales y la exclusión social. Se evita la retaliación, o sea, el escalamiento de la violencia, y sobre todo se previenen violencias futuras. El sentido del futuro queda garantizado. Entonces, la cultura política de perdón, y eso es lo que yo quiero abogar acá, es una de las
formas de justicia restaurativa más poderosas que pueden existir. Yo trabajé por 10 años como mediador, fui conciliador y ahora me doy cuenta de que el perdón es una propuesta poderosa para ayudarles a las personas a practicar la justicia restaurativa. Porque uno de los grandes peligros de las víctimas es que se quedan eternamente víctimas. A las víctimas hay que enseñarles el problema de la autorreparación. La autorreparación es un concepto natural de las plantas y de los animales. Yo quiero terminar diciéndoles una cosa. Es muy importante en la justicia restaurativa cuidar al cuidador. ¿Sí? Yo lo único que les puedo comentar es que en medio de tanto trauma, en medio de tanto dolor, uno puede caer en el síndrome de agotamiento profesional. ¿Sí? Pero lo más interesante es que nosotros, los que trabajamos con la cultura de perdón, con víctimas, nos damos cuenta de que no nos sucede el síndrome, ¿sí? Y cuando nos sucede, lo que hemos aprendido es una buena copa de vino. Muchas gracias.